días a los padres de familia, a los jóvenes que están atentos a estas clases virtuales, que de una forma el Colegio Academia Wheeler, preocupados también por el aprendizaje de los jóvenes y de los alumnos, de ustedes también padres de familia, porque de todas maneras este problema del aislamiento y la cuarentena es una preocupación para todos nosotros. Todos nosotros estamos pasando lo mismo, posiblemente teniendo algunas experiencias vivenciales con la familia, pero también aprendiendo muchas cosas. Creo que eso nos va a valer como una experiencia fundamental para nuestro desarrollo y sobre todo para la familia que en este momento nos encontramos. De todas maneras, el Colegio Academia Wheeler jamás ha dejado de descuidar la parte académica de los jóvenes alumnos y sobre todo pues esta clasecita lo voy a dedicar para ustedes chicos jóvenes del primer año de secundaria. Porque de todas maneras, jóvenes, la gran preocupación de todos nosotros en este mundo globalizado es que tenemos que estar preparados para todo. Y creo que estas clases virtuales, para ustedes como para nosotros, va a ser una experiencia muy interesante, porque de una forma vamos a descubrir algunos elementos tecnológicos, algunas aplicaciones o plataformas que nos va a permitir ingresar a esta clase. Muchos de ustedes seguramente en estas primeras clases de esta semana vamos a tener muchas dificultades, y esas dificultades vamos a estar tratando de mejorar día a día de acuerdo al horario que nosotros hemos emitido a cada uno de ustedes. Jóvenes alumnos, padres de familia y sobre todo a la población de la familia wheeleriana, quiero que todas las clases virtuales de los 3 niveles tomen la mayor seriedad, tomen la mayor atención debida para que estas clases puedan desarrollarse con normalidad. De repente, en el transcurso vamos a decir, profesor, pero no es igual a una clase presencial. Por supuesto, no es igual, no va a reemplazar a una clase presencial, pero vamos a hacer la intención, tenemos todas las intenciones y la mejor intención de que todas nuestras clases por lo menos sean asequibles a ustedes. Muchos de ustedes también, padres de familia, no tienen el aparato tecnológico que es la laptop, pero tenemos los medios del WhatsApp y también estaremos brindando pues algunos materiales en físico en un horario establecido que ya se ha enviado también a cada uno de ustedes. Y por supuesto, atentos a toda la clase virtual que emite el Colegio Academia Wheeler a partir del día de hoy, 6 de abril. Muy bien, no quiero cansarlos, pero para eso vamos a motivarnos y a escuchar esta clase muy interesante. A la clase que yo siempre he querido, me ha gustado, es el tema de comunicación. Muchos de nosotros en este momento lo estamos practicando con la familia, con todos que estamos en el hogar, con esta cuarentena, ¿cierto o no? Pero antes yo quisiera que cada uno de ustedes, jóvenes alumnos, piense un momento y decir, ¿qué tipo de actividades está favoreciendo esta epidemia? Por ejemplo, una de las formas es que estamos en familia, estamos compartiendo muchas cosas en familia y que esto nos va a alimentar, nos va a fortalecer para más adelante. Entonces, y el momento que tú estás interrelacionando tus ideas, tus opiniones, el noticiero, estás compartiendo muchas cosas. Y esto es el diálogo que tú transmites a tu papá, a tu hermano, a la familia por vía celular. Todo este proceso, nosotros lo denominamos comunicación. ¿Qué entendemos la comunicación? Aquí está. Primer tema para ustedes jóvenes que van a estar pensando postular al examen de admisión. Y estoy seguro que cada uno de ustedes, el tema de comunicación es muy importante porque en todas las áreas le compete de 6 a 10 preguntas. Entonces, atentos con esta primera clase del curso de comunicación dictado por el profesor Héctor. Muy bien, te explico, luego te explico, pero antes de explicarte, a ver, pequeño paréntesis, antes de explicarte, después de toda esta presentación de las diapositivas, de toda la explicación, voy a enviar un material, una práctica para que puedas resolver. ¿Está bien? Lo vas a resolver, lo vas a trabajar cuidadosamente con todo lo que has entendido y eso también lo vas a archivar en tu cuaderno para que yo también pueda revisarte si lo estás haciendo o no. Porque eso me va a ayudar a seguir esmerándome mucho más para que toda la clase sea un poquito dinámico. ¿Está claro? Muy bien. Partimos. Atentos jóvenes. La comunicación nos dice que la comunicación, punto de partida, nos dice que es un proceso por medio del cual nos damos a conocer nuestras experiencias. En este caso, la experiencia que tiene cada ser humano que estamos viviendo en la actualidad, ¿cuál es?
La comunicación, como decía, una comunicación directa. ¿Con quiénes? Con el papá, con la mamá, con los hermanos, con la familia, una comunicación directa. ¿Y qué tipo de comunicación estamos hablando? La comunicación expresiva o la comunicación oral, ¿cierto o no? Entonces, este proceso comunicativo nos va a permitir, como dice, transmitir ¿qué cosa? Ideas, nuestro estado de ánimo, nuestro sentir, nuestros conceptos que tenemos frente a los hermanos o a la familia en estos momentos, ¿cierto o no? Entonces, la comunicación bien dice que es un proceso por el medio del cual damos a conocer a otros nuestra experiencia. Y esta experiencia lo estamos viviendo el día de hoy y en estos tiempos del siglo XXI, ¿sí o no? Entonces, ¿a través de qué? De un sistema de signos. No solamente podemos utilizar el lenguaje oral, la expresión oral, también podemos utilizar en este momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy moviendo los brazos, estoy de repente moviendo hasta la cabeza y el cuerpo, ¿sí o no? Y también me puedo valer, en este caso, de estos elementos, como nosotros digamos, esto es una diapositiva. Esto es una diapositiva. Entonces, que me permite en este momento transmitir un tema directamente asociado con el proceso comunicativo. Entonces, la comunicación es importante, ¿cierto? Pero vamos a tener elementos que conforman, y eso tienes que tener en cuenta, elementos que conforman, que va a permitir un proceso adecuado, un proceso viable, un proceso que se va a entender claramente la idea o el mensaje que transmite ¿quién? El emisor. ¿A quiénes? A los receptores. Si hay uno o dos receptores, ¿cierto o no? Pero para eso nos vamos a valer de algunos elementos. Primer elemento que yo considero dentro de un proceso comunicativo es, en este caso, el emisor. El emisor. El emisor es el elemento o hablante donde parte del mensaje. O sea, ¿qué cosa? ¿Quién inicia el proceso comunicativo? A ustedes. Yo soy emisor, ¿cierto o no? Yo como emisor transmito este tema de la comunicación. Yo como emisor voy a dar inicio a este proceso comunicativo. Y ustedes en este momento son receptores. Listo. Pero también tenemos al elemento fundamental que yo decía que es el código. El código es el sistema de signos que pueden ser iconos, indicios, símbolos. ¿Cierto o no? Te voy a explicar, atentos, te voy a explicar estos tres elementos dentro del signo o dentro de estos códigos que podemos utilizar en cualquier situación. Por ejemplo, aquí tenemos los iconos. A ver, te resalto acá, los iconos. Acá dice los iconos. ¿Qué vienen a ser los iconos para nosotros? Los iconos vienen a ser la representación de un significado. En este caso, por ejemplo, si yo tuviese una fotografía, represento al rostro, a la imagen de una persona, y para mí es un icono. Si yo en este momento de repente te presento una cierta cantidad de países en un cierto continente, en todo lo que llamamos el planisferio, vamos a decir que en cada continente hay cierta cantidad de países, y esa es la representación a través de un mapa, la cantidad de países, ¿cierto? Luego tenemos, aquí ¿qué es un indicio? Voy a hablarte del indicio, atento, ¿qué es un indicio en este momento? Vamos a ver de la parte práctica, de lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, el presidente lo está diciendo a cada momento, ¿no? Los periodistas están al tanto de todo esto. ¿Qué dice? Que por qué hay mayor cantidad de infectados. Entonces, vamos a entender que existe causa y efecto. Causa y efecto. ¿Cuál sería la causa para que exista mayor cantidad de infectados aquí solamente en lo que hablemos en la región Junín? Ya tenemos una fuerte cantidad. ¿Cuál sería la causa? A ver tú, jovencito, que tú me estás viendo. ¿Cuál sería la causa? La causa sería que no estamos teniendo precauciones. No estamos previniendo, sobre todo, el distanciamiento social. Papá, mamá, de repente tú estás yendo al mercado. ¿Qué estás haciendo? Estás formando mayor cantidad de población. Estás exponiéndote a cualquier tipo de infección. Eso sería la causa, ¿sí o no? ¿Y el efecto cuál sería? Ah, que te has contaminado, que eres parte, ahora que eres una persona con coronavirus. Ese es el efecto. Y eso se va sumando. El efecto es
la sumatoria de infectados. La causa será el contagio que tuviste en el mercado, en el carro, en la calle, o posiblemente de repente pues no te has lavado las manos correctamente. Entonces estamos hablando de un indicio. Ahora te hablo de lo que llamamos el símbolo. ¿Qué es un símbolo? A ver, si nosotros entendemos, en la actualidad conocemos N símbolos. Por decir, el más conocido, a ver, para ti, jovencito del primer año, quiero entender, a ver, para ti, ¿qué es una palomita blanca? Si yo te presento una palomita blanca en este momento, ¿para ti qué sería? Un ejemplo sencillo que tú ya lo sabes. ¿Qué significado tendría la paloma blanca? Paz, muy bien. Si yo te presento de repente una cruz roja, ¿qué dirías? Ah, profesor, siempre en un botiquín existe una cruz roja. O en una ambulancia existe una cruz roja. ¿Qué significado tendrías para ti? Ya, primeros auxilios, ¿cierto? Ya, fármacos, medicamentos, ¿sí o no? Pero ¿eso representa a la persona? No. Solamente lo simbolizamos un significado. En cambio el indicio sí, pues, tiene relación directa. El ícono tiene una dirección directa. ¿Con quién? Con el elemento. Pero el símbolo, no. Símbolo, N-O, no. Madan cancho. ¿Está claro? Listo. Ahora paso a un elemento muy importante llamado el mensaje. El mensaje, a ver, jovencito alumno, quiero que me entiendas. El mensaje, o llamado también el contenido. A ti te enseñaron en la primaria y te siguen enseñando en la secundaria los elementos para un proceso comunicativo. Entonces, puedo decir que el mensaje es un elemento también muy importante. ¿Por qué? Porque el emisor va a transmitir una idea, un pensamiento o un mensaje que nosotros podemos llamar o conocer, ¿cierto o no? ¿Quién transmite? El emisor. El emisor transmite un mensaje. ¿Pero a quién? Al receptor. Pero tan solamente este canal o este elemento solamente se va a dar en una comunicación humana. Ojo, la comunicación humana. Porque si yo hablo de comunicación en términos generales, comunicación es todo, ¿sí o no? No solamente es con el hombre, no solamente es con el receptor, sino también con las cosas que nos puede rodear, ¿cierto? Con el objeto, con el animal, las plantas, etc. Eso es comunicación de manera general. Pero cuando yo hablo específicamente de una comunicación humana, es hablar de los elementos complementarios. Uno de ellos es el receptor, el otro es el código, el otro es también el mensaje, que ahorita les estoy explicando, que emitimos nosotros como emisores a los receptores. Listo, profesor, listo. Si el mensaje o el contenido es un elemento fundamental, pero ¿cómo emitimos? ¿De qué manera emite ese mensaje o contenido el emisor o el receptor? De una manera, ¿sí o no? ¿Qué utilizamos? Instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos? Puede ser radio, micrófono, parlante, movimientos corporales, expresión oral, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero ¿cómo se llama a estos elementos que yo utilizo para emitir mi mensaje? Me refiero al canal. El canal es el elemento físico. Quiero que me entiendas, es el elemento físico. ¿Por qué elemento físico? Porque este elemento se encarga de ¿qué? De transmitir, de llevar, ser el portador, ¿de qué? Del mensaje que yo transmito. ¿Está claro? Que yo transmito. Es un medio físico a través del cual se conforma o se puede materializar. ¿Está claro, jovencito? ¿Está claro? Listo. Muy bien. El otro elemento para este proceso comunicativo vendría a ser el receptor. El receptor es la persona que, situada al otro lado de quién, del emisor, el que va a recepcionar, el que va a recibir la información, en este caso el mensaje, por medio de un canal, ¿cierto o no? Luego tenemos el referente o realidad. El referente o realidad
o fenómeno de la realidad que se habla. En esta situación puede ser, pues, entre los seres humanos. Por ejemplo, esta comunicación directa e indirecta, ¿sí o no? ¿Entre quiénes? Entre el emisor y el receptor. Y el contexto, maestro, jóvenes alumnos, y el contexto es el lugar, las circunstancias, ¿no? El espacio geográfico que se va a llevar a cabo es el proceso comunicativo, ¿cierto? Pero en este contexto o circunstancia podemos hablar del aspecto fonológico, podemos hablar del aspecto geográfico y podemos hablar también del aspecto lexicológico. Te explico. Espacio geográfico, el lugar. ¿En dónde? Puede ser en la sala, en la casa, ahorita estás en tu sala, de repente en la cocina. El otro puede ser qué tipo de lenguaje utilizo, qué tipo de lenguaje estoy utilizando. Y el otro puede ser en el espacio o en el lugar, ¿sí o no? El momento. ¿En qué momento se está dando? En el momento que el profesor Héctor en este momento está en movimiento en un aula virtual. No, ¿sí o no? También. Entonces, son casos importantes que se va a presentar en el contexto. Elemento fundamental también para yo ver este proceso. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí todo está claro? Perfecto. Muy bien. Voy a pasar a otro punto que también es interesante, a las clases de comunicación. En la actualidad, y eso también comparto contigo, jovencito, padre de familia que me está viendo, comparto la clase de comunicación humana. Decía, repito, voy a llegar a este punto. Cuando hablamos de comunicación, es un término genérico, porque la comunicación es a nivel universal. Yo me comunico, claro, no será verbal, será a través de los sentidos. Puede ser con el objeto, puede ser de repente con el animal, o con las plantas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Puede utilizar una comunicación, mira, una comunicación humana no verbal. ¿Está claro? Una comunicación humana no verbal. ¿Cierto? Listo. Te hablo de estas dos clases. Te voy a hablar de estas dos clases. Por la presentación de los interlocutores, tenemos a la comunicación intrapersonal. Intrapersonal, ¿cierto? Que es una comunicación que se realiza consigo mismo, con uno mismo. En este caso, solamente aquí, en este proceso, va a interactuar es el emisor. Solamente el emisor. O sea, me puedo preguntar, estando solo en mi hogar, en mi cuarto, en este problema de la cuarentena, y puedo decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pero posiblemente hubo algo en otros países, sobre todo en el país de China, o algo, que te estás preguntando y te estás respondiendo. Entonces, este tipo de pregunta y respuesta contigo mismo, consigo mismo, eso vendría a ser una comunicación intrapersonal. Un monólogo. Listo. Ahora tenemos aquí la interpersonal. Comunicación interpersonal se realiza entre dos personas individuales. Ya existen dos elementos, emisor y receptor. Una comunicación viable. Que yo te pregunto, tú me respondes, tú me preguntas, yo te respondo. Entonces puede ser, cuando va a existir dos elementos, un emisor y un receptor. Puede ser entre dos personas necesariamente, ¿sí o no? O de manera también gradual, ¿cierto? Ahora tenemos por el espacio, la comunicación humana por el espacio. Tenemos la comunicación directa, corta distancia y ocupa un mismo ambiente. Por ejemplo, tú jovencito, señorita, estás en este momento en tu hogar, ¿sí o no? Posiblemente estás preparando el almuerzo, o ya almorzaste, o ya estás a punto de ir a descansar, pero en ese momento está tu familia todavía, tu papá, tu mamá en el sillón escuchando el noticiero y existe, mamá, por favor, ya me estoy retirando a descansar a mi dormitorio. Entonces, en ese ratito que tú ya estás transmitiéndole esa información a tu mamá, ya se da una comunicación directa, porque estás utilizando el mismo espacio, Listo, tenemos ahora la comunicación, en este caso la indirecta. Muchos de nosotros, muchos de los compatriotas están en otros países, ¿sí o no? Sus familias aquí y sus hijos están en otros países.
y están utilizando algunos medios tecnológicos para que puedan comunicarse, para poderse comunicar. Cierto, están utilizando el celular, están utilizando de repente alguna plataforma dentro de las redes sociales, pero de una forma se están comunicando sus familiares de otros países, de otros lugares. Entonces, a esa distancia tan lejana, ¿no?, entre un emisor y un receptor, utilizando un aparato tecnológico o cualquier tipo de elemento o canal, se supone que eso se va a dar en una comunicación indirecta. Comunicación indirecta. Muy bien, ahora tenemos la comunicación humana por la dirección del mensaje. Por la dirección del mensaje. Tenemos la primera, unidireccional. La comunicación unidireccional. Se da en una sola dirección sin retorno. ¿Cómo es eso? A ver, te explico. ¿Cómo es eso una comunicación unidireccional? Por ejemplo, en este momento posiblemente la mayoría de los padres de familia o las familias están frente a un televisor y todas las noticias, todo el tipo de información, inclusive alguna clase virtual de repente del Ministerio de Educación lo ha transmitido en la mañana, ¿cierto o no? Lo ha transmitido y ustedes han dicho, pero eso no es así, eso es así, pero no has podido comunicarte directamente con la pantalla o quién está dentro del televisor, se supone, ¿sí o no? Lo que haces, ¿qué cosas? Tienes que abstener a tus preguntas, tienes que limitarte tan solamente a escuchar, ¿sí o no? O vas a meterte dentro del televisor y le vas a decir, no, lo que usted dice no es cierto, no creo. Entonces te vas a limitar a escuchar nada más, eso es todo. Entonces se está dando una comunicación por el tipo de mensaje llamado comunicación unidireccional. Unidireccional. ¿Listo? Tenemos la otra comunicación por el mensaje. Tenemos la bidireccional. Bidireccional. ¿Bi qué significa? Dos. Huk iska. Dos. Bidireccional se intercambian mensajes alternados. ¿De qué manera? Alternada, pues. Necesariamente cuando dicen bi, ¿qué elementos deben estar? Emisor y receptor. Tú me preguntas, yo te pregunto, tú me respondes, yo te respondo. Entonces está dando una comunicación bidireccional. Intercambio de mensajes. Estaríamos hablando, por ejemplo, yo en este momento, profesor, yo opino de la cuarentena que está pasando esto. Y yo también digo, sí, tienes razón, jovencito, esto está pasando por esto y por esto. O sea, hay una comunicación entre emisor y receptor. Muy bien, ahora tenemos a otro por la relación social entre el emisor y el receptor. Mira, una comunicación humana por la relación social entre el emisor y el receptor. ¿Sí o no? Tenemos vertical, la comunicación vertical. Atento, la comunicación vertical será entre el superior y el subordinado. O sea, ya existe un rango entre el superior y el inferior. El superior y el subordinado. En este caso, se está viviendo que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional está tratando de parar, de controlar, de ayudar al ciudadano que esté en su casa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿de la orden de quién? Del presidente, del ministro del Interior, del ministro de Defensa. Que todos los ciudadanos peruanos no deben permanecer en la calle, sobre todo los días domingos. Es una orden, es una comunicación de manera vertical. Vertical. Y eso es lo que está haciendo el presidente, ¿sí o no? Es una orden vertical. Que ningún peruano esté fuera de su casa los días domingos. Que los varones solamente salgan lunes, miércoles y viernes. Una orden a nivel del Perú, a nivel nacional. ¿Y quienes tienen que acatar? Somos nosotros. O le vas a decir, señor presidente, yo no le voy a hacer caso. Y hay muchos desobedientes, pueden estar yéndose a la cárcel, ¿sí o no? Entonces, eso para nosotros es una comunicación de manera vertical. Aquí tenemos la comunicación horizontal. La comunicación horizontal, si una de ellas es vertical, radicalmente, la orden, ¿sí o no? Y la otra es horizontal. ¿Y en qué momentos y en qué situaciones se da este tipo de comunicación? En la comunicación que tenemos entre hijos y padres, entre
mamá y papá, entre hermanos, entre parejas de enamorados de repente, entre esposos, entre familiares, que exista una comunicación pues netamente horizontal, con respeto, con mucha cultura y sobre todo pues con mucho tino. Y ya se está dando una comunicación a un nivel horizontal. Listo. Ahora tenemos por la complejidad de elementos. O sea, cuando hablamos de la complejidad es por la cantidad de receptores. En este caso, la comunicación de masas. En este caso, los mensajes van dirigidos a un auditorio múltiple y heterogéneo. Cuando dice múltiple, cuando acá te dice de masa, no tiene pues la cantidad de receptores ilimitados. Es ilimitado. La comunicación es ilimitada. Nos valemos, los emisores, nos valemos de algunos signos o elementos que nos va a permitir transmitir un mensaje. Pueden ser afiches, pueden ser pasacalles, pueden ser banderolas, etcétera, etcétera, que nos va a permitir que la mayor cantidad de receptores puedan tener la información. Es ilimitado. Ojo, es ilimitado. Una comunicación de masa es ilimitada. ¿Está claro? Listo. La comunicación por difusión es lo contrario de una comunicación de masa. ¿Cómo así, teacher? Allá, escúchame por favor atento. Una comunicación por difusión solamente es cuando los receptores es limitado. Puede ser una hora de clase, puede ser una conferencia, puede ser un seminario, una reunión, etc. Los receptores son limitados. A ver, por ejemplo, en este momento hay reuniones en el Congreso, ¿sí o no? Pero solamente los congresistas hacen sus acuerdos, sus decisiones y recién lo ventilan, ¿sí o no? Entonces, ese grupo de congresistas es limitado, solamente tienen información interna. Pero posteriormente eso ya pues se sube a las redes a nivel de la tecnología, medios comunicativos, ¿no? Pero eso ya se trasciende a otras. Pero va a ser limitado. Algo más claro. Ya, cuando vas a una misa, se supone que el espacio de la iglesia tiene para cierta cantidad de feligreses. ¿Sí? Son feligreses, ¿no? Los que participan en la iglesia, ¿cierto o no? Es una cierta cantidad. No excede. ¿Sí o no? Listo, no excede. Una conferencia, limitados. ¿Cierto? Una clase de 30 alumnos, limitados. ¿Está claro? Muy bien, atentos. Luego tenemos, jóvenes, ya viendo todo este caso de la comunicación a nivel de nosotros, como decimos, comunicación humana, pero de manera lingüística. Ahora tenemos a la comunicación no verbal. Ojo, es una comunicación no verbal. Tenemos las primeras características para que tú entiendas. Todo lo que hemos hablado anteriormente es comunicación humana, pero de manera verbal, lingüística, ¿sí o no? Pero aquí vamos a hablar específicamente de una comunicación no verbal. No verbal. Primera característica, mantiene relación con la comunicación verbal. Actúa como regulador del proceso de comunicación. Cumple mayor número de funciones que el verbal. Te voy a explicar uno por uno. Posibilidad de retroalimentación inmediata. Te explico la primera. ¿Qué me dice? La primera característica, mantiene relación con la comunicación verbal. Se supone que utilizo para que mi comunicación sea viable con el receptor. ¿Solamente esto? ¿El oral? ¿La palabra? No. ¿Utilizo qué cosa? Manos. ¿Utilizo cuál es? Este sentido de la vista. El oído. O sea, todos los sentidos utilizo, ¿sí o no? O sea, en este caso de una comunicación no lingüística, ya dejo de utilizar ¿qué cosa? La expresión oral. Solamente me limito a utilizar ¿qué cosa? Movimientos corporales. Movimientos corporales. Listo. La segunda característica, actúa como regulador del proceso de comunicación. Cuando dice regulador, es que yo puedo adaptar cualquier movimiento de acuerdo al significado. Si en este caso te digo así, para ti significa chao, adiós. Si yo te hago esto,
significa para ti y para nosotros, no te digo ven, solamente cierro mi boquita y te hago. Ven, eso significa venir, acercarte, ¿sí o no? Y cuando alguien te da la mano, ¿qué significa? Muy bien. Sí, te da la mano. O alguien te palmea la espalda, vamos a entender que te está felicitando, te está agradeciendo. Entonces, no necesariamente puedo utilizar la expresión oral, sino también a través de los movimientos articulares, a través de los movimientos gestuales, o también en lo que llamamos el sistema de todo lo que es el movimiento del cuerpo. Cumple mayor número de funciones que el verbal. ¿Por qué? Es que cuando tú hablas, solamente tu boca pues, se abre, se cierra, se abre. Pero ¿por qué cumple mayor función? Porque yo a través de mis movimientos del brazo, del pie, de la cabeza, de mi cuello, de todo el cuerpo, va a tener un cierto significado. Por ejemplo, en este momento, te veo así. ¿Qué me vas a decir? ¿Que el profesor está feliz? No, estoy asombrado. Y si estoy en este momento así, ¿qué me vas a decir? Que el profesor está llorando, está triste. Y si me río de carcajadas de oreja a oreja, ¿qué me vas a decir? Ah, el profesor está feliz. O sea, no necesariamente tengo que decir o mostrarte con la expresión oral, sino también con mis movimientos gestuales. ¿Está claro? O sea, mayor cantidad de movimientos, mayor significado para el receptor. Posibilidad de retroalimentación inmediata. ¿Cómo es? Si tú me saludas, se supone que tú vienes, llegas a tu casa después del colegio, llegas a poner mamá, buenos días, de repente está tu hermano, ¿qué le haces? Y estás conversando con mamá. Sí, mami, ya vengo a almorzar, pero ya le estás palmeando la espalda. ¿Sí o no? Entonces ya estás dando un proceso de comunicación, una posibilidad de retroalimentación inmediata. Ya tu mamá dice, a ver, Javier, almuerzo, hijito, estabas de hambre, ya llegaste al colegio, pero tu hermano está haciendo tarea. Sí, mamá, ya vengo. Le estás palmeando la espalda a tu hermano. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Le estás saludando, ¿sí o no? O le has dicho, hola Javi, hola José, hola Mario, y a mamá le dejaste de conversar o responder. No, ¿sí o no? Entonces ya estamos viendo una cierta posibilidad inmediata. ¿Listo? Entonces, todo esto vienen a ser características muy importantes en una comunicación no verbal. Ahora, así te voy a explicar a grosso modo, porque estos temas mayormente debes conocer a profundidad, de manera específica, porque en esto sí tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este tema, a esta teoría y mucho más, por supuesto, son preguntas de admisión. Desde el primer año tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta la teoría. Si no dominas la teoría, por más que se te presente a 2, 3 ejercicios, no le entiendes la teoría, tú tienes que primero tener la teoría. Aquí. Una vez que tienes la teoría es fácil. Por eso hay chicos que están ingresando con primer año de secundaria a la universidad, ¿cierto o no? Es que estos temas tienen que ser elementales. Chicos de primer año,